Bueno, hoy vamos a estar hablando del pecado del menosprecio. Yo he titulado esta enseñanza como el precio del menosprecio. Y vamos al texto base para esta enseñanza, que es Isaías 53:3. Ustedes me dirán de quién está hablando esta cita escrita por el profeta Isaías 750 años antes de Cristo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? El profeta Isaías, 750 años antes de que Cristo viniera. Pues de Jesucristo. Esto a veces el pueblo de Israel, del pueblo de Israel que todavía no han creído en el Mesías Jesucristo, pues no saben a veces cómo entender esta escritura o cómo explicarla. Esta es una clara profecía acerca de Jesucristo, que se cumplió en Jesucristo. Y quiero que veamos una palabra ahí muy importante. Dice que fue menospreciado. Fue menospreciado. Entonces vamos a hablar del menosprecio y de sus consecuencias. ¿Sabías que tanto el menosprecio, tanto como el menospreciar a Dios, como el menospreciar al prójimo, trae consecuencias? ¿Tiene un precio? ¿Tiene un costo? Bíblicamente, el menospreciar significa dar un valor inferior al merecido, a personas, a las cosas sagradas, a los mandamientos, a Dios mismo. Eso significa menospreciar. Es tratar a alguien con desdén o desprecio. El menospreciar es considerado como un pecado que nace del orgullo, nace de la soberbia y de la falta de amor, tanto a Dios como al prójimo. Y es una de las formas de subestimar la obra y la creación de Dios, menospreciar. Por lo que el menosprecio pues tiene una raíz espiritual, es algo espiritual. Se origina en el pecado de la soberbia, del orgullo, que se originó con la caída de Lucifer. ¿Cuándo cayó Lucifer? Pues cuando él se sintió superior, quiso tomar el lugar de Dios, un ser creado, un querubín, quiso ser Dios mismo. O sea, se le subió y era tan hermoso, Luzbel, ángel de luz, eso significa Luzbel, su nombre, que quiso tomar el lugar de Dios. ¿Y qué pasa? Pues que su precio, su costo fue convertirse en un ser inicuo, malvado, en Belzebú, dice la palabra Belzebú viene del hebreo Baal-Zebub, que significa señor de las moscas, Baal-Zebub, señor de las moscas. También la palabra lo llama el príncipe de las tinieblas, diablo, o sea, mentiroso, engañador, padre de mentira, Jesús lo llamó, él es el padre de la mentira. Fue el primer ser angelical de la historia quien menospreció a su creador. Por lo tanto, es un pecado grave. El desprecio pues todavía es peor, ¿verdad? Pero es consecuencia también de este pecado. El desprecio es un rechazo total y profundo de una emoción de superioridad, sentirse superior, que niega el valor de alguien. Y eso le pasó a Lucifer, despreció. Es algo ya el desprecio es algo intenso, es más emocional todavía que el menosprecio, que todavía viene a ser un poco más intelectual, viene a ser un poco más de actitudinal, pero los dos son pecado. Menosprecio y desprecio pues vienen a ser lo mismo. Y miren, como criaturas de Dios, como creación de Dios, fuimos creados por un ser supremo. Tenemos libre albedrío, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
Los seres humanos tenemos la facultad, todavía somos capaces. Podemos hasta menospreciar, rechazar, desdeñar al Creador mismo. Tenemos esa facultad, lo podemos hacer. Ya que Dios no nos creó como robots, ¿verdad? Como robots con IA, ¿no? Ahorita que está de famoso la inteligencia artificial, ¿verdad? Aunque algunos se comportan como si funcionaran con la IA, ¿no? Algunos nada más adoran a Dios los domingos, ¿no? Y eso porque, de los que vienen a la iglesia, y eso porque pues, se les dice, pues, es tiempo de alabar, de adorar a Dios, entonces levanta las manos y las levantamos, ¿verdad? Como si fuéramos, inteligencia artificial nos estuviera controlando, pero toda la semana no lo hacemos. O te dicen, vamos a orar a Dios, entonces sí oramos en la iglesia, pero toda la semana después ya se nos olvidó orar, nada más oramos en la iglesia. O sea, hagan de cuenta que muchos en la iglesia funcionan con la IA, con la inteligencia artificial. Entonces, si somos capaces de menospreciar a Dios mismo, con mayor razón, por supuesto que se lo vamos a hacer a nuestro prójimo. Si a Dios mismo se lo hacemos, imagínense, pues a Dios se lo hicimos, pues también lo vamos a hacer con el prójimo, sin pensarlo dos veces. El que menosprecia al prójimo, dice la palabra, está escrito en uno de los proverbios de la Biblia, carece de entendimiento. Vamos a ver este proverbio, Proverbio 11, 12. Vamos a leerlo, Proverbios 11 y 12. Perdón, 11, versículo 12. Dice así, el que carece de entendimiento, esa palabra entendimiento viene del hebreo binah, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El binah, ¿qué significa ese binah? Entendimiento. Bueno, implica tener perspicacia. O sea, tener entendimiento significa binah, perspicacia, prudencia y sabiduría práctica para distinguir entre el bien y el mal. Eso significa la palabra binah. Si esto tiene que ver con respecto al hombre, dice, menosprecia a su prójimo, pues cuánto más carecerá de binah, de entendimiento, tendrá falta de sabiduría el que menosprecia al Creador de la vida. ¿Cuánto más, creen? Si lo menospreciamos a Él, pues ¿qué pasa? No tenemos entendimiento de lo que es la vida, somos torpes, insensatos, faltos de juicio, apartados de razón, necios, estúpidos, aunque se oiga fuerte la palabra, y lo que le siga, faltos de entendimiento, ¿vina? Y miren, como todo en la vida, todo tiene un precio, todo tiene un costo. Por ejemplo, el buscar a Dios tiene un costo, tiene un precio. Y el no buscarlo, pues también tiene otro precio, tiene otro costo. Por ejemplo, venir a la iglesia, ¿verdad? El domingo, el primer día de la semana, pues tiene un costo, tuvo un precio. O sea, nos tuvimos que levantar temprano y dedicar el día para Dios, empezar el día bien con Dios, o la semana. Pues hoy es el primer día de la semana. ¿Cuál fue el costo? Bueno, pues que nos levantamos, ¿verdad? Nos bañamos, digo, eso espero, ¿verdad? Nos bañamos, por lo menos un bañito ahí de Rusia, como dicen. Venimos, nos arreglamos, venimos a la iglesia, venimos a darle gracias, tenemos una buena actitud. Tuvo un costo. Pero si no vienes a la iglesia, tiene otro costo. O sea, no vas a recibir bendición, no vas a recibir palabra, enseñanza, no vas a convivir con la iglesia. Porque ahí Dios dice el Salmo 133 que hay que son bienaventurados los que se reúnen, los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición. O sea, hay bendición para la iglesia. La primera iglesia se reunían el primer día de la semana a recibir enseñanza, a partir el pan, a tomar la cena del Señor, a recibir la enseñanza de los apóstoles.
O sea, la iglesia tiene su razón. Y es una iglesia. Cuando el Señor le dice al apóstol Juan ahí en el libro del Apocalipsis, mira, escríbele a las 7 iglesias, al ángel, pero esa palabra ángel es al pastor, o sea, cada iglesia tenía su pastor. No le mandó la carta Jesús a todos los miembros de la iglesia, no, se los envió al representante de la iglesia, al pastor. Por eso se requiere venir a la iglesia y que tengas un pastor en tu vida, porque así está escrito en la palabra, que tengamos pastores que nos redarguyan, que nos digan qué tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces, venir a la iglesia tiene un precio, un costo, pero no venir también tiene otro precio. No vas a recibir la bendición si no vienes. Trabajar tiene un costo. Trabajar, tienes que levantarte temprano, tienes que echarle ganas, energía, ¿sí? Tienes que echarle ganas, energía a levantarte todos los días a ir a trabajar. No trabajar, si no quieres trabajar, pues tiene otro costo, no tendrás el sustento, lo que se requiere para vivir todos los días. Y asimismo el menosprecio tiene su costo, tiene un precio. Y de acuerdo con la Biblia es un alto precio, tiene un alto costo, no es cualquier cosa el menospreciar. La palabra menospreciar, que a la vez es un verbo, aparece 75 veces en el Antiguo Testamento, por lo tanto es una palabra de mucha importancia. Y esta palabra se encuentra por primera vez en el libro de Levítico. Vamos a Levítico 26, 15 y 16. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Es la primera vez que aparece la palabra menospreciar. Sí, Levítico 25, 15. Dice así. Está hablando Dios, lo escribe Moisés y dice: y si desdeñaran mis decretos, que son juicios, y su alma menospreciara mis estatutos, ahí está la palabra menospreciar, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto: enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano vuestra semilla, porque sus enemigos la comerán. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Bueno, esa palabra mandamientos viene del hebreo mitzvah, que son órdenes generales. Por ejemplo, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés para que los trajera al pueblo de Israel. Los estatutos vienen del hebreo chuká, que significa que son reglas permanentes y detalladas sobre cómo vivir y observar dichos mandamientos, como las leyes ceremoniales, por ejemplo, que Dios instituyó, o las leyes de santidad, cómo adorar a Dios, cómo debía de adorar al pueblo de Dios. No es como uno quiera, sino es como Dios dice que se debe de adorar, qué comer, cómo purificarse. Y los decretos, viene de la palabra mishpatim, que son los juicios, son las sentencias específicas para situaciones legales que establecen sus consecuencias, o sea, son los juicios de Dios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de quienes menospreciaron a Dios y las consecuencias que obtuvieron. Aquí está clara la primer cita en la Biblia que nos habla del menosprecio, en este caso a Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus decretos, o sea, a sus juicios. Y comienza con los juicios. Si tú desdeñas mis decretos, o sea, mis juicios, entonces vendrán todas estas cosas sobre ti. Van a venir terror, va a venir extenuación, ahorita explicamos un poquito más esa palabra. Va a venir calentura. Dice que consuman los ojos y atormenten tu alma. Algunos ejemplos en la Biblia, dijimos, de quienes menospreciaron a Dios y qué consecuencias obtuvieron. Por ejemplo, ¿quién fue la primera mujer que despreció a Dios? Eva, ¿sí?
Fue el primer ser humano en despreciar. ¿Qué despreció Eva? Pues el mandamiento de Dios. Dios le había dicho. Desobedeció y comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, que Dios les había dicho ahí en el huerto del Edén que no debían de comer, para que no conocieran lo que era el pecado. Ahí estaban en su etapa, pues que no conocían el pecado, en la etapa de la inocencia. ¿Y qué pasa? Pues que Eva desobedeció, escuchó la voz de la serpiente, que es Satanás, del diablo, de Lucifer, que se había disfrazado, ¿verdad?, de serpiente, y le engañó. ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué mishpatim tuvo? Bueno, pues vino para Eva, vino la muerte, tanto para él como para el esposo, porque el esposo, Adán, era el responsable de la vida de Eva, no tomó esa responsabilidad. Vino el dolor, dice, tendrás dolores al parir. Esa va a ser una consecuencia de tu pecado. Fue su mishpatim, dolores al parir, al parto, en los partos. Tu deseo será sobre tu marido, o sea, serás sometida al deseo de tu marido, etc. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia fue el caso de Lot, que fue sobrino de Abraham, su tío Abraham, quien desapareció. Lot desaparece de la Biblia desde Génesis 19. Después de que dos de sus hijas lo habían emborrachado y cometieron incesto con él. Desde ahí, fíjense lo que le pasó a Lot, desapareció de la historia. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelve a aparecer ahí en una carta, la segunda carta del apóstol Pedro, donde hace referencia a él y dice que era el justo, lo llama como justo. Dice, porque afligía su alma por haber estado en medio de un entorno depravado. ¿Sí? Se angustió Lot, en ese caso sí fue justo. Pero lo cierto es que Lot menospreció a Dios y fue olvidado por la historia. Él nunca construyó un altar para Dios, por ejemplo. Construyó su casa y prefirió habitar en ciudades llenas de maldad. Prefirió habitar en Sodoma y en Gomorra, en ciudades llenas de pecado, de maldad. Fue mundano, fue todo lo contrario de su tío Abraham, quien fue patriarca del pueblo de Israel, que todo lo contrario. Quien sí buscó a Dios, o sea, Abraham sí buscó a Dios, levantó muchísimos altares. Donde iba Abraham, levantaba un altar de Dios. Eso significa levantar un altar de Dios, que uno busca adorar a Dios. Eso significa en el Antiguo Testamento levantar altares para Dios. Nunca menospreció a Dios. Abraham no lo menospreció, pero Lot sí lo menospreció. Abraham fue obediente a Dios. ¿Y qué pasó con Abraham? Pues que Dios lo exaltó. No se olvidó, la historia no lo olvidó y no lo olvida. Y Abraham, pues ¿quién es Abraham? Pues es el patriarca del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Otro ejemplo es el ejemplo de Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Menospreció ¿qué? Su primogenitura. Y la vendió a su hermano Jacob. Él menospreció lo que Dios le había concedido, la cambió a cambio de un plato de lentejas, por su hambre carnal. Él cambió, y no espiritual, porque era más carnal que espiritual, Esaú, por un placer pasajero, que era el comer. ¿Qué hizo Esaú? Pues vendió su primogenitura. El primogénito tenía muchas bendiciones de parte de Dios. Génesis 25, 34, vamos a leerlo. Dice así. Ahí estamos, dice así. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, bebió, se levantó y se fue. Así dice, así menospreció Esaú la primogenitura.
menospreció, despreció, no le dio valor a la primogenitura, al llamado de Dios. No le importó a Esaú la bendición de Dios, menospreció lo que Dios le había concedido, lo que Dios tenía para él. La bendición que recibió después Jacob era para Esaú, no era para Jacob, porque él era el primogénito. Cuando salieron del vientre, pues el primero que salió, pues fue Esaú, pero dice que todavía Jacob lo tenía agarrado de la pata, ¿verdad? Como dicen, del pie, porque quería la bendición de Dios. Quería esa bendición. Esa bendición lo tenía en un lugar de privilegio a Esaú. Pero esa bendición, ¿quién la obtuvo? Jacob, porque él la quiso. Él se convirtió, Jacob, entonces se convirtió en el padre de las... Bueno, primero se convirtió en Israel, Dios le cambia el nombre por haber querido la bendición de Dios. Y entonces él se convierte en el padre de las 12 tribus de Israel, de toda la descendencia de quien viene nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí vamos entendiendo? O sea, ¿cuál es el costo de menospreciar las cosas de Dios? De menospreciar a Dios. Hay otro ejemplo, y a veces no se habla de este ejemplo de menosprecio. Los dos hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, menospreciaron el llamado de Dios, de su padre Moisés, por lo que ellos acabaron menospreciando a Dios. Y todo esto que estamos hablando en menosprecio, pues vamos a aplicarlo a nuestras vidas. En Éxodo 18 se observa que no hubo una conexión ni física ni espiritual cuando Moisés volvió a ver a sus hijos y a su esposa Séfora, que era una mujer cusita, o sea, del norte de la tierra de Cus, del norte de África. Cuando los dicen, no habla la escritura de que hubiera habido fiesta, ¿no? De que cuando vio Moisés a Séfora y a sus dos hijos, no dice que hubiera habido fiesta o que hubiera estado muy contento Moisés de verlos. No dice tampoco la palabra que haya caminado ellos con Moisés hacia la tierra prometida. La historia cuenta que fueron criados en Madián con los madianitas, un pueblo enemigo de Israel, y sirvieron a los ídolos. O sea, ¿qué hicieron los hijos de Moisés? Menospreciaron el llamado de Moisés y se perdieron. Adoraron a los ídolos. Fue hasta los nietos de Moisés, dice la palabra ahí en Primera de Crónicas 23:15, después véanlo, los que no menospreciaron a Dios y lo buscaron. El hijo de Gersón, que fue Sebuel, quien fue nieto de Moisés. En hebreo significa regresa a Dios, eso significa Sebuel. Dios, por su misericordia, no se olvidó de restaurar la descendencia de Moisés, aunque sus hijos sí lo menospreciaron. Su esposa lo menospreció. Ahora veamos algunos ejemplos en la Biblia de quienes fueron menospreciados y los que menospreciaron a su prójimo. ¿Y qué consecuencias obtuvieron? Por ejemplo, un claro ejemplo es el de José el soñador, uno de los 12 hijos de Jacob, de Israel. Él fue menospreciado por sus hermanos, porque él había tenido 2 sueños de parte de Dios, fue y pues se los contó a sus hermanos no lo querían, estaban celosos del amor preferente que tenía su padre Jacob sobre él. Fue despreciado a tal grado que hasta lo quisieron desaparecer de la faz de la tierra, lo quisieron matar, lo menospreciaron, lo echaron ahí y luego lo echaron a un pozo, luego lo vendieron. No lo mates, nomás véndelo, o sea, desaparécelo. Pero ¿qué pasó con José? Bueno, pues Dios tenía un plan y tenía sueños para la vida de José. ¿Y qué hizo? Pues Dios lo respaldó, lo levantó. Finalmente los 2 sueños que Dios le había dado a José se cumplieron.
y Dios lo puso sobre sus hermanos. Se cumplieron eso, porque eso tenía que ver con los sueños que Dios le había dado a José, que ellos se inclinarían ante él. Dice hasta sus padres, ¿no? Hasta no le cayó el 20 en el caso de Israel, de Jacob. ¿A poco tu padre y yo y tu madre nos vamos a inclinar delante de ti? Pues sí, así se cumplieron los sueños. José es figura de Jesucristo, de Jesús, que hasta la segunda vuelta, ¿verdad?, lo reconocieron. Al principio no lo reconocieron, así como el pueblo de Israel no reconoce ahora a Jesús como Mesías Salvador. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo lo van a reconocer? Hasta la segunda venida, hasta la segunda vuelta lo van a reconocer. Ahora veamos el caso del rey David. Él fue menospreciado por muchísimos, por muchos, por su propio padre Isaí. Fue menospreciado David, al no considerarlo como uno de sus hijos para que fuera ungido por el profeta Samuel. Ahí de entrada fue menospreciado. Que no, le dice Samuel le presenta a todos los hijos que tenía ahí y le dice, ¿y tus otros? ¿Y no tienes más hijos? Porque ninguno de estos es. Dice, sí, tengo un hijo allá, olvidado, menospreciado, es pastorcito de ovejas. Él fue menospreciado por su propio padre, por sus hermanos. David fue menospreciado por sus hermanos en la guerra. Cuando fue a la guerra, decían, no, tú nomás vienes aquí de chismoso a ver lo que está pasando. Fue menospreciado por sus hermanos. Por su rey, por Saúl, por el rey Saúl fue menospreciado David. Por su suegro, y era su suegro, era su líder, su rey. ¿Y qué hizo con David? Lo menospreció. Pero ahí no acaban los menosprecios al rey David, a David. Fue menospreciado por su esposa Mical, la hija de Saúl, a la que él se le había ganado, ¿verdad? Se le había sacado en la lotería cuando mató al gigante Goliat. Fue el premio. Y no nada más fue en esa ocasión, obtuvo el premio. También luego dijo Saúl el rey, dice, al que me traiga a los 200, y lo que les platiqué, ¿verdad? Al que me traiga 200 de los filisteos, le doy a mi esposa. Le doy a mi hija, se la doy por esposa. Y entonces, ¿qué? Pues va David y púncatelas. Se echó a 200, trajo lo que le habían pedido y entonces le dieron. O sea, fue un regalo. O sea, él recibió, ¿verdad?, a su esposa Mical como un regalo, como una bendición, para que fuera su ayuda idónea. Pero ¿quién fue Mical para David? Bueno, pues más bien fue un lastre para el rey David. Lo juzgó, lo avergonzó, lo humilló, lo menospreció. Seguramente no le daba lo que David necesitaba, por eso David andaba de mirón, ¿verdad? Viendo donde no debía andar viendo, precisamente por eso. Y la consecuencia para Mical, ¿cuál fue? Al menospreciar al rey David, a su esposo, pues que quedó estéril, no tuvo descendencia, fue quitada de la descendencia de David, de quien viene Jesucristo. Miren, mejor le fue a Betsabé, con la que cometió pecado David. Mejor le fue a ella, porque de Betsabé, aunque murió como consecuencia del pecado su primer hijo, bueno, su siguiente hijo, Salomón, fue el siguiente rey de Israel, y de quien viene la descendencia, siguió la descendencia de quien viene Jesucristo, de David, Salomón y de ahí para abajo. Entonces, este es un consejo, ¿verdad?, para las esposas, ¿verdad? No anden menospreciando a sus esposos, ¿sí? No se nieguen a ellos, los que están casados, obedezcan
obedézcanlo, ¿verdad? Así dice la palabra. El hombre debe de cuidar a la mujer como Cristo cuidó a la iglesia, pero las mujeres deben ser obedientes. Sus cuerpos, dice la palabra, ya no son suyos, ¿no? No se nieguen el uno al otro en un matrimonio, obedezcan al esposo y viceversa, ¿verdad? Ya el cuerpo ya no te pertenece a ti, es de tu esposo o de tu esposa. Pero ahí no se acaba, también por su propio hijo Absalón fue menospreciado, David. Absalón, el hijo de David, murió intentando quitarle el trono. Es una figura de Satanás, del diablo, menospreciando a su padre y a su rey. ¿Cuántos menosprecios lleva el rey David? No me digan que no fue menospreciado. Cabe mencionar que de los 6 hermanos de David, que ellos aparentaban ser algo, ¿verdad? Hasta eran parte del ejército de Israel, ¿sí? Pero que ninguno de ellos se aventó contra el gigante Goliat, que es figura de Satanás, del diablo. Y su padre, Isaí, los admiraba a todos ellos. Pero ¿quién fue el elegido? ¿Quién fue el escogido? Pues el menospreciado, David, el olvidado, el pastorcito de ovejas, el único de todos sus hermanos que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ese fue el menospreciado. Muchas veces porque tengas tú un corazón conforme al corazón de Dios, muchos te van a menospreciar, sobre todo los incrédulos. Por lo que Dios que hizo, Él lo exaltó a David. El más menospreciado fue levantado como el rey de Israel. Y finalmente, el ser que ha sido, que fue y que seguirá siendo el ser más menospreciado, despreciado de la historia, ha sido Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo. No sé si sea el tuyo, pero el mío es mi Señor Jesucristo, como leímos claramente en Isaías 53:3. Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, ha sido y seguirá siendo por muchos el más menospreciado y desechado por los hombres. Así quedó escrito en Isaías 53. Reflejando, ¿verdad?, cómo el mundo subestima, desprecia a Dios mismo, a lo divino. Porque Jesucristo es un regalo de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo de Dios, pero muchos lo menosprecian. Bueno, a Jesús mismo, hasta su madre y sus hermanos lo despreciaron al principio. Dice que cuenta gracias a Dios que más adelante, porque un día buscaban a Jesús, no quisieron entrar ahí a la reunión que tenía Jesús. Y a ver, pues llámalo, porque lo menospreciaban, no creían en Él. Después ya creyeron, o sea, María y por lo menos se conoce que 2 de sus hermanos, Judas y Santiago, finalmente lo reconocieron, se arrepintieron y aceptaron a Jesús, le siguieron a Jesús. Judas y Santiago hasta escribieron una carta, o sea, se les dio la bendición de ser parte del Nuevo Testamento a 2 de los hermanos de Jesús. Pero yo pregunto, ¿y los otros 2? ¿Qué fue de ellos? ¿Lo menospreciaron también? La historia no nos dice nada de ellos, a comparación de Judas y de Santiago. Escribieron una carta a cada uno de ellos. Filipenses 2, 8, 11 dice así, vamos a leer. El ser más despreciado, veamos cuál fue su resultado. Dice Filipenses 2, 8, 11, dice, y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra, o sea, en el universo completo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús pagó el precio de ser el más despreciado, el más humillado, el más obediente, el que se negó a sí mismo, el que dejó su trono para volverse un hombre. El Verbo se hizo carne, para que finalmente fuera exaltado por sobre todos los hombres y sobre todos los ángeles, y convertirse así Jesús en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el más menospreciado. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando te menosprecien otros, no te sientas mal. Dios tiene algo, por algo te están menospreciando. ¿Sí? Por algo te están menospreciando. Entonces, vamos concluyendo. No menospreciemos a Dios, ya que sus juicios vienen, como está escrito en Levítico. Vendrán sobre todos aquellos que lo desprecian, que lo menosprecian. ¿Qué viene? ¿Qué Dios estableció como juicios? Viene terror, extenuación, que significa fatiga, significa agotamiento extremo, falta de fuerzas. Si tú menosprecias a Dios y sus mandamientos, sus juicios, sus estatutos, todos estos juicios vienen a tu vida. Dice, y calentura que consuma los ojos y atormenten tu alma. Todos aquellos que menosprecian a Dios, ¿qué les pasa? Pues que viene tormento a su alma. Tu alma es atormentada porque no recibiste a Dios, a su palabra, a sus mandatos. Y miren, hay muchas formas de menospreciar a Dios. Así como hay un canto que dice, hay muchas formas de alabar su nombre, pues también hay muchas formas de menospreciarlo. ¿Sí? De menospreciar sus mandamientos, de menospreciar sus juicios, de menospreciar su pacto. ¿Sí? El pacto que Dios hizo con el hombre por medio de Jesucristo. Y una gran mayoría, la realidad es que una gran mayoría son los que desprecian a Dios. ¿Cómo podemos menospreciar a Dios? Bueno, por ejemplo, no asistiendo a la iglesia cada primer día de la semana. Es una forma de menospreciarlo. Muchos vienen cuando se acuerdan, cuando pueden, cuando tienen ganas, cuando no hay algo mejor que hacer. No, si no juega las Águilas o los Pumas, entonces sí voy a la iglesia, ¿no? Algunos piensan así. No congregarse el primer día de la semana es menospreciar a Dios. A mí desde que me dijeron, desde que me hice cristiano hace 40 años, el primer día de la semana es para el Señor, es para buscar a Dios. Jamás he faltado. Y bueno, si falté alguna vez en 40 años, fue por causas de fuerza mayor, ¿verdad? A lo mejor andaba en algún lugar, o si salía yo de algunas vacaciones, pues ahí en las vacaciones organizaba el culto al Señor, ¿verdad? Para darle gracias y comenzar bien la semana. Pero no asistir a la iglesia el primer día de la semana, pues es una forma de menospreciar. No dejando de congregar, nos escribió el escritor de Hebreos. No leyendo, no alimentándonos de la palabra de Dios, eso es menospreciarlo. Pero eso es todos los días. Yo decía hace ratito, bueno, pues algunos nada más abren la palabra de Dios el domingo, ¿verdad? Abran la palabra de Dios y toda la semana estuvo cerradita. Nunca leíste la palabra, nunca te alimentaste. No solo de pan, no menospreciaste lo que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. O sea, te alimentas 3 veces al día en lo físico, pues aliméntate también de la palabra de Dios. Todos los días. Si no lo haces, estás menospreciando a Dios. ¿Sí? Tener mucho cuidado. No leer su palabra es menosprecio. Tengan su palabra. Todos los días léanla. Busquen a Dios por medio de su palabra. Estudien la palabra de Dios. Es lo más hermoso. Cada día uno aprende cosas más tremendas.
Está uno aprendiendo cosas cada día en la palabra de Dios que no sabía uno, y empieza uno a ligar, Dios nos da revelación, nos da bendición y nos llena más, y aprendemos más a amar a Dios leyendo su palabra. Menosprecias a Dios cuando no tienes una vida de oración diaria, lo estás menospreciando. Si sales de tu casa sin haber pasado tiempo, comunión con Dios, ¿qué estás haciendo? Pues lo estás menospreciando. Sales a la aventura, sales a tu suerte, estás menospreciando la protección, la bendición de Dios. Muchos solo oran los domingos, les digo, como la inteligencia artificial. A ver, vamos a orar, y entonces todo el mundo ora. Y eso porque se les invita a orar en la congregación. Y no se les dé el micrófono mágico. Nunca hablan de Dios, pero nomás se les da el micrófono mágico. Y entonces empiezan a hablar de Dios como nunca antes, digo, porque eso a veces pasa. Nunca hablan de Dios, pero se les da el micrófono y estos sí hablan de Dios tremendamente. ¿Sí? Aquellos que no hablan, no aman a Dios, me refiero. La gran mayoría, ¿qué hace? Pues que no oran en la semana, que menosprecian al Espíritu Santo, que nos fue concedido. Es un pecado a veces que tenemos los cristianos. Jesucristo nos envió, nos mandó al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el cristiano? Lo tiene apagado, no lo toman en cuenta, lo ignoran. El Espíritu Santo está con nosotros, tenemos que ser conciencia de que el Espíritu de Dios está con nosotros, está en nosotros. Fue concedido, fue enviado por Jesucristo. No lo mantengas apagado. Avívalo, ten comunión, relación. El Espíritu de Dios está en tu vida. ¿Cuándo menospreciamos a Dios? Pues cuando no tenemos un compromiso con Él, con Dios. Cuando no lo servimos, cuando no predicamos su palabra, cuando no hablamos a otros de Él. ¿Sí? Quiere decir que lo estamos menospreciando. Y hay costo para ello. Jesús dijo, tú me niegas, yo te niego. Tú hablas de mí, pues, y no te avergüenzas de mí, pues, yo te exalto. Ese es el precio de menospreciar a Dios, a su palabra. Si no das tus diezmos, tus ofrendas en la iglesia, estás desobedeciéndolo, estás menospreciando a Dios. Ya muchos tienen acumuladas infinidad de justificaciones para fomentar su avaricia, para no obedecer a Dios. Es que la ley dice, es que es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchas justificaciones. Es que se lo queda el pastor se lo queda. Es que se está haciendo rico el pastor, sí, por eso no doy. Es que se lo da a los pobres el pastor, lo reparte allá afuera. ¿Qué te importa a quién se lo dé el pastor? Cada los pastores darán o daremos, diré el otro, ¿verdad? Daremos cuenta de lo que hagamos o no con ese dinero. Judas era el que administraba las ofrendas en la iglesia que Jesús, sus apóstoles, con los discípulos de Jesús, y se volaba el dinero, y pues bueno, dio cuentas, finalmente dio cuentas. Entonces, es mejor obedecer a Dios, si no, tú darás cuentas a Dios, porque dice la palabra que el que no trae sus diezmos es ladrón, el que no da sus ofrendas en la iglesia, para eso también es la iglesia, y de eso viven los pastores. Los que son llamados por Dios a tiempo completo, de eso viven. Como el pastor, como el apóstol Pablo escribió. Y hace ratito que me hacían preguntas sobre lo que es el diezmo. El Señor me habló hay un versículo ahorita, se los daré, ahí está en Hebreos, de lo que significa verdaderamente el diezmo, la ofrenda, para el Nuevo Testamento, para los cristianos. Entonces,
Trae tus ofrendas a la iglesia. Es una forma de agradecer a Dios, de darle la gloria al Señor, de ser agradecido con Dios y de que la palabra de Dios se predique. Amén. Una iglesia necesita recursos para moverse. Entonces, no menosprecien a sus pastores, dice la palabra. ¿Sí? Sobre todo con los diezmos y los que viven del diezmo y a la ofrenda. ¿Sí? No menospreciemos a los pastores, a los siervos de Dios, que dependen de que se pague, de que traigas tus ofrendas a la casa de pan, donde recibes tu alimento espiritual. Ahí es donde ahí dice Malaquías 3, ahí es donde debes traer tus diezmos, tus ofrendas, o más, ni siquiera es el diezmo. Dice, conforme hayan prosperado, traigan, den. Es para que el evangelio se expanda, para que haya misioneros, para que la palabra de Dios crezca. Dice que Elías le dijo a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Dame primero de comer a mí y después come tú tu hijo. Ya se iba a morir la viuda de Sarepta con su hijo. Pues es que es lo único que nos queda, tantito aceite y tantito harina. Ya lo vamos a comer para morirnos. Le digo, no te mueras. Dame de comer primero a mí, al profeta, al pastor, y vas a vivir. Y así fue. Vivieron, la viuda que se iba a morir y su hijo vivieron. ¿Por qué? Porque le dieron de comer al profeta Elías, al profeta Elías. O sea, no lo menospreciaron. Los que menosprecian a Dios y a su prójimo, los que menospreciaron a Dios y a su prójimo, ¿qué les pasó? Fueron borrados de la historia. Serás borrado. Si tú menosprecias a Dios en todo esto que acabamos de hablar, serás borrado, serás eliminado, serás juzgado por Dios. Mishpatim, ¿verdad? Ya hasta se me quedó esa palabra. Ya me aprendí esa palabra en hebreo, el mishpatim. Los juicios de Dios. Serás juzgado por Dios. Dios nos libre porque sus juicios son verdaderos. Muchos menosprecian hasta la venida de Cristo. Les pasa lo que Jesús dijo. Dice, será como los días de Noé. Mire, la gente se casaba, se daba en casamiento, andaba haciendo sus cosas. Y le importó un bledo que viniera Cristo. Viene Cristo. Pues ahí me lo saludan, ¿verdad? Muchos menosprecian la venida de Cristo. No menosprecies el regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. No lo menosprecies. Porque si lo menosprecias, Dios te va a menospreciar a ti y te vas a quedar. Serás de las 5 vírgenes insensatas que se quedaron y no entraron a las bodas, a la boda. Se quedaron fuera porque menospreciaron llenar sus vasijas de aceite, llenarse de la palabra de Dios, llenarse del Espíritu de Dios. No menospreciemos lo que Dios nos da, sobre todo en este tiempo. No menosprecies ni a Dios ni a tu prójimo. Amén. No los menospreciemos porque hay consecuencias, hay juicios. ¿Quieres prevalecer? No menosprecies a Dios, al Señor Jesús. Jesús mismo lo dijo. Me niegas, te niego. Me menosprecias, te menosprecio. Así de fácil. Lo que siembra el hombre, así lo cosecha. Ahí está el amor de Dios, pero también Dios es fuego consumidor. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Para terminar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, gracias que Él nos bendice a través de ella. Aprendemos cada día. El menospreciar es un pecado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias que en este día nos has enseñado que el menospreciarte a ti, menospreciar al prójimo, tiene consecuencias y esas consecuencias son graves. Por eso en este día te pedimos que nos des sabiduría, como dice tu palabra, que nos des entendimiento en cuanto a este pecado, Señor, para que no lo cometamos, para que verdaderamente te pongamos en primer lugar
en nuestras vidas, que no te menospreciemos, que no perdamos nuestro enfoque hacia ti, Señor, que no menospreciemos tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, que no menospreciemos todo lo que nos has dado, todas tus promesas, tu regreso, sobre todo en este tiempo final, en esta recta final, que no menospreciemos, que pronto oiremos esa trompeta del cielo y los que estemos listos y preparados iremos contigo, Señor. Gracias, Señor, que no lo menospreciemos. Gracias te damos, a ti sea la honra y la gloria. Gracias, Jesús. Ven a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos de ti para que no menospreciemos nunca lo que Dios nos ha concedido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Shalom, la paz de Cristo, y recuerden, no menospreciemos al Todopoderoso. Dios los bendiga.